Empezamos, estimados estudiantes, nuestra clase en este momento. El tema para este día es la misión en la Biblia. Y para ubicar nuestra tercera clase en esta oportunidad, vamos a ver nuevamente a la luz de todos los temas que tenemos que respecta a los contenidos. Ya hemos dado una introducción un poco extensa para darles una idea de la implicación, la importancia de este tema. En nuestra segunda clase hablamos el sábado pasado de la naturaleza y de la misión, y esta, recordarán, la misión se origina en Dios mismo. Esto lo matizamos en la clase anterior. La clase de este día está enfocada en la misión en la Biblia, y sobre eso básicamente vamos a entrar de lleno. Un tema muy importante, por supuesto, y creo que por ahí también siempre tenemos que dar algún trasfondo de los procesos y los temas que hacen que, por ejemplo, nosotros estemos enfocando en Pensum de GLED esta clase. Es tan importante, y ahora también está dentro de lo que respecta al interés nuestro, y ustedes cubriéndolo, por supuesto, en lo que respecta a este semestre. Pero veamos un poco relacionado a ese trasfondo. Estuvimos hablando en la clase introductoria algunos aspectos generales, pero en esta clase tercera siempre es importante dar algún énfasis. Creo que va a complementar mucho lo que estamos viendo para esta mañana. Hasta principios del siglo XX, fíjense, principios del siglo XX, estamos hablando de casi un siglo, la misiología o teología de misión de la Iglesia empieza a constituirse dentro de lo que fue un estudio sistemático sobre la relación entre el testimonio de la Biblia y la misión de Dios. Antes de esta etapa, principios del siglo XX, hace prácticamente un siglo, estamos hablando, no había nada sistemático al respecto. Entonces, por eso es la novedad, aunque estamos hablando de algo novedoso que se inició apenas hace un siglo, véanlo así también. Comenzó hace un siglo aproximadamente el desarrollo de una teología bíblica de la misión. A partir de la década de 1970, los seminarios teológicos en el mundo también empiezan a ofrecer una especialización en misiología o teología de la misión de la Iglesia. Vean qué importante también fue esto. Estamos hablando prácticamente que hasta unos 60, 70 años después, cuando empieza un proceso ya muy sistemático de reflexión sobre este tema, los seminarios teológicos empiezan a ofrecer una especialidad al respecto. Miren qué importante es esto. Antes no existía como especialidad, es hasta prácticamente unos 50 años, si lo queremos ver así, que ya es parte de una especialización en las instituciones teológicas en todo el mundo. Ahora quiero que recordemos algo que enfatizamos también en la clase introductoria. Desde la década de 1970 surgieron teólogos, maestros y pastores preguntándose sobre la importancia e implicación de la misión de la Iglesia para la realidad y contexto en América Latina. Y esto lo planteo porque es bueno siempre relacionarlo con el tema que vamos a ver hoy. Es un tema cuyo enfoque también es reciente, digamos, para nosotros, pero tiene que ver con lo que platicábamos en aquella ocasión. Surge en América Latina, no en África,
No en Europa, no en América del Norte, no en Asia, sino en América Latina, esta reflexión en donde prácticamente cuál es la implicación de la misión de la Iglesia para la realidad, el contexto, la tragedia y los desafíos grandes en América Latina, marcados por una situación de mucha necesidad, mucha pobreza, mucha injusticia. Eso generó también lo que nosotros también estamos viendo, como ya parte de un curso, integrándolo. Es bueno que lo tengamos en cuenta. Pero la clase de hoy ofrece apenas grandes ejes temáticos o criterios para esbozar nuestra comprensión tocante al tema. Entonces, ya muchos hermanos, hermanas han estado haciendo esta reflexión, de la cual nosotros en esta clase estamos compartiendo algunos elementos que yo lo planteo como grandes ejes temáticos o criterios, ¿verdad? Porque esto es muy amplio realmente. Pero sí es importante plantearlo en función del tema de la misión en la Biblia, y obviamente aquí tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y por supuesto tenemos que ir al Nuevo Testamento. Así que preparémonos para ese recorrido. Vamos a abarcar algunos aspectos que esperamos sea de bendición para cada uno de ustedes. Empecemos con el Antiguo Testamento, la misión en el Antiguo Testamento. Algo que se evidencia en el mensaje, en la lectura del Antiguo Testamento es la universalidad de su mensaje, universalidad de su mensaje. Esto es importante porque el Antiguo Testamento aquí no está limitado, como vamos a ver en el resto de la clase, no está limitado a una región, a un pueblo, no está limitado a una cultura en particular o a una época, sino esta es la gran sorpresa, vamos a leer con este énfasis esa universalidad del mensaje de Dios en su palabra. Y aquí obviamente tenemos que entrar señalando algunos errores en la interpretación del Antiguo Testamento. No sé si ustedes alguna vez han caído en este error, pero aquí vamos a plantear 3 errores en los cuales un intérprete, un lector, una lectora del Antiguo Testamento, no importa quién sea, puede caer, y aquí lo planteamos muy claramente. 1, pensar que solamente el Antiguo Testamento tiene relación con el pueblo hebreo, y esto creo que es importante también para nosotros. ¿Tiene realmente ese énfasis el Antiguo Testamento? ¿Tiene que ver solamente con el pueblo hebreo? Bueno, de eso vamos a hablar en esta ocasión. Pensar también, otro error. Algunos piensan que Dios tiene preferencia por el pueblo hebreo, y vean, esto yo lo he escuchado en predicaciones, en estos días incluso, en nuestros días. Algunas iglesias enfatizan que hay opción de Dios hasta el momento por el pueblo hebreo. Vean, qué interesante esto. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña el Antiguo Testamento al respecto? Y ahí es cuando digo que vamos a tener grandes sorpresas para esta clase. Prácticamente matizamos esto, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento es mucho más universal en su mensaje y alcance. Como estudiantes del Antiguo Testamento ya vimos, todos los que estamos aquí en el programa de CLEP, tuvimos una introducción al Antiguo Testamento y tuvimos también una introducción al Nuevo Testamento. Este trasfondo que ustedes tienen les ayuda a entender lo que vamos a plantear en este momento. En el Antiguo Testamento hay prácticamente un enfoque más universal en su mensaje y en su alcance. Vean esto, el Antiguo Testamento obviamente, a la luz de la palabra, la evidencia es que habla del señorío universal del Creador por sobre toda la creación y los seres humanos. Esa es básicamente la gran afirmación y el registro de los primeros 11 capítulos de Génesis, del 1 al 11.
Ese es el énfasis, el señorío, uno de los grandes énfasis, por supuesto, ¿verdad? Pero se afirma, se consolida y con alegría se habla de que Dios, el creador de todas las cosas, señorea sobre todo lo que creó, toda la creación física y también los seres humanos. Veamos este buen comentario. Un hermano con origen holandés nos da este comentario muy lindo. Vean, todas las naciones provienen de la mano creadora de Dios y están bajo sus vigilantes ojos de paciencia y de juicio. Las naciones del Antiguo Testamento no son meramente decoraciones fortuitas al drama real entre Dios y el hombre, más bien las naciones, esto es, la humanidad como un todo, son parte del mismo drama. La obra y la actividad de Dios están dirigidas a toda la humanidad. Hermano, lo comparte con esa claridad que creo que todos nosotros también estamos convencidos de que eso es así a la luz de una correcta interpretación del Antiguo Testamento. Johannes Berkeley, que es el teólogo holandés del cual comparto este pensamiento, pero es algo en lo cual prácticamente nosotros estamos plenamente de acuerdo. Hay un alcance más universal entonces en el mensaje hecho de lo que Dios hace en la revelación antigua. Ahora, por supuesto, los primeros 11 capítulos del Génesis nos hablan de esa soberanía de Dios. Y vean ahora cómo hasta en el capítulo 12 de Génesis se inicia la historia de Israel. Esto es interesante porque aquí enfatizamos en lo que afirmamos anteriormente, que del 1 al 11, en los capítulos de Génesis, se enfatiza la soberanía de Dios sobre todo lo que Él creó. Y en Génesis 12 apenas empieza un proceso histórico con un pueblo que se llama Israel. Dios controla el proceso de todas las naciones y por supuesto controla el proceso de su propio pueblo al cual Él forma. Pero claro, y esto es también lo importante de este punto, esto, la historia del Israel histórico que empieza en Génesis 12 con el llamado de Abraham, esta historia ha de entenderse dentro del contexto general de la historia de la humanidad. Esto es muy importante. También ha de entenderse dentro de lo que son los propósitos de Dios para esa humanidad que se encuentra en los primeros 11 capítulos. Es decir, la historia de Israel está amarrada totalmente a un contexto general del cual Dios controla y del cual también ellos son parte fundamental, pero Dios obra en todas las naciones. Eso es lo que estamos afirmando acá, el cual su pueblo Israel en la antigüedad tenía también y únicamente un elemento limitado histórico, y esto es precisamente el desarrollo de la clase para esta mañana. Otro elemento que afirmamos, y por supuesto esto lo sabemos muy bien y con mucha alegría, pero vean también con sorpresa, con gratitud al Señor, esto lo enfatizamos también tanto y en la enseñanza, en la predicación, en cualquier elemento, cuando se haya referencia respecto a lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. La elección de Abraham subraya el propósito universal del plan redentor de Dios para la humanidad. Es decir, Abraham no está en función solamente de Israel, sino en función de la humanidad en general. Y aquí el texto clave, y este se repite el resto del Antiguo Testamento, en Génesis y en el resto de los libros del Antiguo Testamento en diversas formas, la bendición de Dios
por medio de Abraham a la humanidad. Y serán benditas en ti las familias de la tierra. Además, en las narraciones sobre la elección de Abraham y Israel, se insertan otras narraciones donde se hace evidente la actividad que realiza Dios con otros personajes que aparecen en los relatos bíblicos. Estamos diciendo acá que Dios únicamente trató con Abraham. No. Y la evidencia la encontramos en la Biblia misma, pero a veces en esa forma de reducir el mensaje y la acción de Dios con un pueblo, en este caso Israel, nos damos cuenta que Israel es parte de un proceso más grande en lo que respecta a la bendición de Dios a la humanidad. Y hay evidencia cómo Dios también se relaciona con otras personas fuera del escenario bíblico, pero que la palabra da referencia concreta. Vamos a ver esos ejemplos en su momento, en esta clase. Aunque Israel es el pueblo elegido de Dios, tal elección no es señal de favoritismo. Eso es muy importante también en esta clase, en este tema, y para nosotros también en nuestra vida. La elección de Israel no fue favoritismo, sino más bien señal de privilegio y obligación. Es el resultado del pueblo que hizo su alianza con Dios. Éxodo 19. Israel como pueblo tuvo la oportunidad, en Éxodo 19, de decirle no a Dios, no al pacto. Pero el pueblo como tal dice sí, y como consecuencia Dios se compromete con este pueblo. Es el proceso maravilloso, sabio de Dios, y nosotros lo vamos redescubriendo, claro, a través de una lectura posterior, sabiendo lo que pasó con el pueblo de Israel. El privilegio y la responsabilidad de Israel era anunciar su elección en medio de pueblos que tienen otras religiones y no conocían al Dios único. Qué bello, ¿verdad? Ese fue su privilegio, esa fue su responsabilidad, anunciar su elección en medio de pueblos que tienen otras religiones y no conocían al Dios único. Qué privilegio del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero también un énfasis es importante cuando hablamos de la misión en el Antiguo Testamento, es esta fuerza centrípeta de la misión de Israel. ¿Qué estamos hablando de fuerza centrípeta? Bueno, se habla de una misión de Israel de una manera centrípeta y se habla de la siguiente manera: lo centrípeto es aquello que viene de afuera hacia adentro, y este es el énfasis en la misión de Israel. No se trata que Israel vaya por todas las naciones del mundo predicando el mensaje de salvación. Ese no era su énfasis, ni ese era el mandato para ellos, ni el deseo de Dios para ellos que hicieran eso, que fueran como nación a todas las naciones. Ese no es el énfasis. Se trata que las naciones del mundo encontraran en Israel su salvación. Israel como instrumento de bendición de Dios, que las naciones al estar en contacto con Israel vieran a un Dios que se revelaba a través de un pueblo. Claro, la misión de Israel era testificar y anunciar la salvación de Dios para y toda la creación. En Salmo 2, 10, 12 es la evidencia, por lo menos para esta clase, pero hay muchísimos textos del Antiguo Testamento que nos hablan de la misión de Israel en función de testificar y anunciar la salvación de Dios para toda la creación. Entonces, es importante este énfasis, porque Israel no estaba para salir. Israel estaba para dar testimonio en su territorio de la grandeza de Dios. No tenía nada que hacer. Bueno, eso es lo que vamos a ver en este momento también. ¿Cómo entonces podrían ellos dar testimonio? Y otra vez, no hay referencia bíblica
No hay mandato bíblico en el Antiguo Testamento a que Israel salga como nación a evangelizar a las naciones. No existe. No era la voluntad de Dios. Y aquí también un comentarista nos enfatiza esto, un análisis de las palabras hebreas relacionadas con enviar, enviado o envío, que son las palabras relacionadas con misión en el Antiguo Testamento, muestra que nunca se usan para ir a otros países o convertir a los extranjeros. Los verbos enfatizados, usados en el Antiguo Testamento, con este elemento de enviar, enviado y envío, estos verbos muy fuertes, acción, ¿verdad?, no se usan jamás para ir a otros países. Y aquí, más puntual todavía, no hay en el Antiguo Testamento ninguna evidencia de que los creyentes del antiguo pacto fuesen enviados por Dios a cruzar fronteras geográficas, religiosas y sociales con el fin de ganar a otros para la fe en el Señor. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Israel? ¿Cuál era la misión? ¿Cómo lo podían hacer? Si no iban, si no debían de ir como nación, ¿cómo podían dar testimonio de este Dios? Por supuesto que tenían mucho que hacer. Ellos eran conscientes de que Dios los había llamado. Por eso es que en esta ocasión también quiero compartir un ejemplo de la forma en que los hebreos se perdieron, en la forma de dar ese mensaje a otras naciones. Veamos acá, el libro de Jonás es uno de los textos bíblicos más elocuentes sobre la misión de Israel. El énfasis en Jonás no es tanto que Israel salga al mundo a predicar el señorío del Señor, sino que reconozca que ese señorío es universal. Dios gobierna en Israel y Dios gobierna en todas las naciones. Israel como nación sabía eso, porque Dios se lo había revelado. Este señorío del Señor, por supuesto, va más allá de las limitaciones geográficas y étnicas. Israel, otras naciones pueden experimentar la gracia de Dios si se arrepienten. Y el libro de Jonás precisamente revela eso. Dios manda a Jonás a Nínive, una nación que los tenía oprimidos y Dios la odiaba. Y el profeta incluido. El profeta, cuando recibe el mandato de ir a Nínive a anunciar el mensaje de Dios de gracia, para que los ninivitas conocieran de este mensaje, Jonás no quiere ir. Y en su mentalidad busca huir de este Dios, pero caramba, Jonás no sabía la grandeza de este Dios. De Dios nadie se puede esconder, de Dios nadie puede huir. Y no quería ir a Nínive porque él mismo lo expresa al final del libro, porque sabía que Dios era un Dios compasivo. Y aquí, obviamente, este libro de Jonás, un ejemplo nada más, refleja los prejuicios y tergiversaciones que Israel había hecho de su elección. Qué terrible, ¿verdad? Que una nación que tenía un privilegio y una responsabilidad bella de anunciar entre las naciones la grandeza de Dios, y Dios con ellos manifestándose en el templo, en el culto, en las obras de Dios, en su historia y a través de tantos aspectos que como pueblo podían dar a conocer. Ellos no quisieron, al contrario, el prejuicio y la tergiversación aumentó, lamentablemente. Un elemento, este es también un énfasis del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Acuérdate de que fuiste esclavo
en la tierra de Egipto, y por eso yo te mando esto. Esto es reiterativo para el pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento. Vean esto, la fe de Israel estuvo siempre centrada y enfocada en la experiencia de la liberación de Egipto. Esto prácticamente no podía olvidarlo ninguno, nadie. Y las escrituras hebreas siempre hacen referencia, era parte de su memoria histórica. El Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos y los libros poéticos enfatizaban esto, que Israel siempre tenía que recordar ese momento cuando el Señor los salvó, los sacó. ¿Y por qué era tan importante? ¿Por qué no lo debían de olvidar? Por eso, la memoria del yugo de la esclavitud en Egipto era el anuncio permanente para Israel que Dios había optado por los más necesitados, los más pobres. Y ellos mismos eran los más pobres. Y por ser los más pobres, recibieron la bendición del cuidado de Dios en tierra lejana. Israel no podía olvidar esa lección por ser pobre. Pero esa lección también se aplicaba entonces a la humanidad en general. Y ahí es cuando otra vez, no se quede ese elemento únicamente en Israel, que Dios tiene un cuidado especial por los más necesitados. Tenía que ver con Israel, porque ellos sabían lo que había pasado en su momento de liberación, cuando estaban esclavos en Egipto, ante el yugo del faraón, pero el Señor los saca y les enseña que ellos eran necesitados, necesitaban de su gracia. Pero tampoco, esa no era una exclusividad de Israel. Esto era también algo que se aplicaba a cualquier ser humano, de cualquier cultura, de cualquier zona geográfica, de cualquier país, nación, imperio, cualquier lugar. En cualquier etapa de la historia de la humanidad era objeto del cuidado del Señor. Por ser pobre, por ser necesitado. El cuidado especial de Dios. Y la misión de Israel, por supuesto, estaba ligada al Dios que había visto la aflicción de su pueblo y había oído su clamor. Eso no lo podían olvidar. No podían ser malagradecidos, mucho menos olvidarlo. Esta lección también requería de Israel una actitud adecuada y completa ante el pecado de la injusticia. Y aquí recordamos uno de los atributos del Señor. ¿Recuerdan? Dios es justo. Y como Dios es justo, su pueblo también tenía que ser justo. Como Dios es santo, su pueblo tenía que ser santo. Y los otros atributos comunicables lo vimos en la clase anterior. Esto también es muy importante para nosotros cuando vemos y leemos y analicemos el Antiguo Testamento. Creo que son elementos que pueden estar en nuestro análisis para los próximos meses y años. Lo que les estoy dando acá no es para la clase, recuerden, no es para la clase, es para el resto de su vida, para que puedan tener un elemento de ayuda en su interpretación del Antiguo Testamento. Pero creo que esto es también algo muy importante para ver el aspecto de la misión de Dios en el Antiguo Testamento. Vemos en el Antiguo Testamento encuentro cultural e intercambio religioso entre Israel, personas y otros pueblos. Eso es algo maravilloso. Y la Biblia da una abundancia de ejemplos. Y en esta clase yo les voy a dar sencillamente, por asunto de tiempo, no voy a entrar en detalle, sencillamente voy a dar y enumerar en este momento ejemplos, versículos, pero quedan con ustedes porque creo que hay mucho material que ustedes pueden usar a través de esto. Israel estuvo expuesto permanentemente a la interacción con otras culturas y maneras de experimentar la fe para bien y para mal. Pasajes en donde tenemos evidencia de relación de Dios con otras personas, culturas y pueblos. Veamos, ¿recuerdan a Abraham y Melquisedec? Sorprende Melquisedec, un desconocido, pero que tenía un conocimiento profundo del Dios Altísimo
Y Melquisedec bendice a Abraham. Génesis 14. ¿Se acuerdan de Agar e Ismael? Cuando Abraham tiene que tomar la decisión de sacar de su casa a Agar y a su hijo Ismael. Dios cuidaba de ellos también, no los abandonó. Pero vean, la evidencia está ahí. Los espías que recibieron la protección de Rahab, la prostituta, Josué 2, también esa relación. Es muy rico todo esto, ¿verdad? Y hay mucha información en función de los grandes descubrimientos arqueológicos que se han hecho, han arrojado mucha luz sobre la cultura de estas regiones en donde se dan esas historias. Hay riqueza de información al respecto. Los lemas de la reina Esther en la corte de Asuero, Esther 4 al 6, y otros, estos quedan con nosotros varios que buscamos en la Biblia. También el Antiguo Testamento, en cuanto a la misión, habla de carácter escatológico. ¿De qué estamos hablando acá? Bueno, muchos pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo de Isaías, son de carácter claramente misionero. Eso es lo lindo del Antiguo Testamento, es eminentemente misionero. Y estos capítulos de Isaías del 60 al 66 son maravillosos. Hablan del amor de Dios a todas las naciones y cómo las naciones también en un momento dado van a conocer al Señor. Es bellísima y profunda también esta enseñanza. Estos pasajes se refieren a la salvación de las naciones. Estos pasajes son escatológicos. Y aquí estamos hablando no que apuntan al último momento de la historia, no, apuntan al momento cuando ellos alcanzarán la salvación. Esa era la mentalidad de los profetas particularmente. No hay en el Antiguo Testamento ninguna enseñanza de que la evangelización del mundo ha de realizarse por los esfuerzos de Israel. Pero miren, todavía hay corrientes, hay iglesias, hay denominaciones en nuestro medio que están en esa línea y lo están esperando. Cuidado con eso, porque esto ha sido una tergiversación total. Incluso apoyan, son iglesias, son denominaciones, son entidades incluso seculares, religiosas, que impulsan lo que Israel está haciendo en este momento con sus ataques, su injusticia a gente muy necesitada. Es parte de un proceso complejo, pero ahí tiene precisamente el énfasis en donde se le da a Israel demasiada relevancia, pero no la relevancia que la palabra lo sitúa la palabra en su momento histórico, en su contexto general. La enseñanza del Antiguo Testamento es que por la acción soberana del Altísimo, las naciones del mundo conocerán al Dios verdadero. Ese es el énfasis. Ese es el énfasis. ¿Para bendición o para el castigo? Y con eso se va cerrando el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta es, entonces, ¿a quién envía nuestro Dios, nuestro Creador, que es misionero? Que ya esta clase lo vimos como Dios misionero, ¿verdad? Que es su naturaleza, su gracia hace que se interese por la humanidad. Pero acá, ¿a quiénes envía el Dios misionero? Incluso del verbo enviar es amplísimo, Antiguo Testamento, y obviamente envía a varios, pero el énfasis está en individuos, pero también aquí hay algo que les va también. Si tomamos una concordancia y buscamos ese término, ¿verdad? El verbo, vamos a ver un ejemplo nada más acá, que en el Antiguo Testamento Dios envía su palabra. Isaías 55, Salmo 107, hay otros textos por supuesto sobre esto al respecto. Pero vean esto, el Antiguo Testamento también habla de que Dios envía su Espíritu. Salmo 104, Ezequiel y 37, 9 y siguientes. ¿A quién más? A personas, a cumplir su voluntad. Pero otra vez, aquí el énfasis es individual, no colectivo. Y algunos ejemplos de ellos lo tenemos. Josué a Egipto, recuerdan el gran Josué, enviado como misionero a Egipto a cumplir una labor de providencia, no solamente para los egipcios, sino para el pueblo de Israel. Génesis 45.
supuesto recordamos a Moisés, enviado para liberar al pueblo hebreo y también forjar su propia nacionalidad. Éxodo 3 y también hay otros textos. ¿Qué de los jueces? Enviados por Dios para liberar al pueblo de sus opresores. Los profetas, enviados por Dios a denunciar toda injusticia dentro y fuera del pueblo escogido. Aquí es importante esto: los profetas fueron enviados para ir no solamente dentro de Israel del norte, Israel del sur, sino también en otro lado, enviados para anunciar en el contexto de otras naciones. Se van a sorprender de eso también. ¿A quiénes más envía Dios como soberano? Envía a reyes paganos a cumplir su voluntad. Y la evidencia la encontramos en el asirio Sennacherib, en el babilonio Nabucodonosor y en Ciro el persa. Es bellísimo cómo Dios se refiere como sus enviados a cumplir una labor que él quería. Incluso algunos de ellos instrumentos de Dios de castigo para su propio pueblo Israel. La promesa del Mesías, y con esto cumplimos este punto del Antiguo Testamento, Dios revela que enviará a su misionero por excelencia. Miren esto, ¿quién es? El siervo supremo, para bendición de la humanidad. Dios envió a personas para cumplir labor, pero ese misionero por excelencia, que es el siervo sufriente, que es el Mesías, nuestro Señor, estaba para un futuro, para un momento dado en la historia. Isaías 42 también tiene que ver con esto, 49 también y siguientes. Son varios textos, pero también Isaías 61 y hay otros, pero creo que la idea es que ustedes también se familiaricen con estos materiales. Básicamente es el énfasis de esa promesa, y con esa promesa se cierra el Antiguo Testamento. ¿Qué decir ahora de nuevo? Miren todo lo que hay en el Antiguo Testamento. ¿Y qué de nuevo? Pues de nuevo conocemos mucho más, porque es sobre lo que siempre hablamos. Lamentablemente eso es lo que creo que falta, ¿verdad? Enfatizar la belleza, el amor de Dios en su actuar con la humanidad en el Antiguo Testamento y también desde los momentos de la creación misma. Claro, si cerramos el Antiguo Testamento con la promesa del Mesías, el siervo sufriente, este siervo sufriente viene, cumple la voluntad de Dios y viene para redimir a la humanidad. Y este es el manifiesto de Jesús, su agenda. La encontramos en Lucas 4, 16 al 21. El Espíritu del Señor me ha enviado y me ha ungido para hacer esto. Es bello ese texto. Es el énfasis, como el Antiguo Testamento apunta a un único personaje que puede liberarnos de nuestra maldad: Jesucristo. Cualquier reflexión sobre el tema de la misión en el Nuevo Testamento debe tomar en cuenta el ministerio del Señor tal como se presenta en los evangelios. Aquí el énfasis es para efecto de la clase. No solamente se enfatiza la gran comisión. Si queremos realmente saber cuál es nuestra agenda, tenemos que ir a los evangelios y ver cómo actuó el Señor, del cual, por supuesto, en este momento vamos a compartir elementos que, por supuesto, manejamos, pero es parte ya de una comprensión que ya tenemos. ¿Qué significa la vida y el ministerio del Maestro a la luz de su encarnación? En vivir esta salvación en la historia. ¿Qué significa esto para nosotros, esta encarnación de nuestro Maestro? La gran comisión no la vamos a tocar porque esto el pastor Abdiel lo está dando, pero creo que es importante. Estamos hablando del siervo sufriente, estamos enfatizando que la gran comisión se le da a la iglesia. El Cristo crucificado da la gran comisión, y eso lo tenemos en Mateo 28. No vamos sencillamente a entrar en detalles porque esto ya el pastor Abdiel lo está dando, pero creo que es importante dejárselos. Creo que es importante que ustedes tengan los elementos que les voy a dejar para consideración de ustedes.
Mateo 28 es uno de los textos de la Gran Comisión, pero no es el único, pero es el, digamos, el más completo, pero creo que hay otros elementos, y ahí es cuando ustedes tienen el desafío de buscar otros elementos, pero la clase apunta nada más a, obviamente, a este texto clásico. Aspectos claves de la Gran Comisión, bueno, está de acuerdo con la proclamación del reino de Dios. Ser discípulos significa traer a todas las naciones bajo la autoridad de ese reino. También en la Gran Comisión se enfatiza la soberanía de Jesucristo sobre las naciones. No es solamente sobre Israel, por supuesto, ni sobre el Imperio Romano, sino es sobre toda estructura política que exista en cualquier momento. Jesucristo está sobre ellos y controla y apunta a un fin. Hay sentido en todas las acciones registradas en el Antiguo y el Nuevo Testamento porque apuntan a un final en la cual Dios tiene total control. Por eso estamos hablando de soberanía. Él hace lo que quiere. Nada se le escapa de su mano. De eso estamos hablando acá. La autoridad le fue dada, vean, esto es muy lindo, le fue dada al Señor en el cielo y en la tierra, por cuanto los pactos, promesas del reino universal y perpetuo, la justicia, fueron cumplidos en Jesucristo. Y aquí quisiera enfatizar este elemento: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando el Señor declara esto, todo poder me es dado. En función de ese poder, Él entonces envía a su iglesia a cumplir la Gran Comisión. Es en función de eso. Es muy importante ligarlo con el verso anterior para que veamos la grandeza y el poder de Dios. Discipulado obviamente a las naciones, aquí no vamos a entrar ya en detalles, solamente lo enumero. Ese discipulado es bautizando, enseñando, es parte de lo que el pastor Abdiel ha estado diciendo, la gran promesa que le hemos visto, su compromiso, estar con ellos, con nosotros, con ustedes, conmigo. Cristo morando internamente en los creyentes por medio del Espíritu. Cristo preside sobre todo el drama y no solamente sobre la parte individual. Hasta el fin, hasta cuando Él venga en gloria. Nada se detendrá en su misión hasta cuando el Señor decida venir nuevamente. La fuerza centrífuga de la misión de la iglesia. Aquí ahora hay un énfasis. Con Israel las naciones iban a Israel. Centrífuga. Ahora el énfasis, la misión es centrífuga. De adentro hacia afuera. No podía detenerse ya el proceso en Jerusalén. Era imposible. Cristo ya había muerto y resucitado y triunfante envía a su iglesia a todo el mundo a anunciar liberación, salvación. Entonces, la visión centrífuga, el énfasis del Nuevo Testamento es el envío a los discípulos al mundo entero con las buenas nuevas. Gracias a Dios. Y nosotros también ya hemos recibido esa bendición y nos constituimos también discípulos y misioneros del Señor en los procesos en los cuales Dios nos concede participar dentro de su gracia. La iglesia es la comunidad de misión en el Espíritu. Y aquí creo que es importante otra vez esto, ¿verdad? Porque la labor del Espíritu es clave en la vida de la iglesia. Y esto tiene que ver precisamente con el Nuevo Testamento. Recuerden, en este momento enfatizamos la misión en el Nuevo Testamento, pero cómo el Espíritu se manifiesta en el pueblo de Dios, en la iglesia. Es quien capacita para la misión y el discipulado. ¿Nos ha capacitado a nosotros? ¿Nos sigue capacitando? ¿Lo seguirá haciendo? Pues que sí, Él lo permite. Pero miren, esto también es quien en la comunidad de creyentes efectúa la reconciliación en Cristo, rompiendo barreras culturales, étnicas, económicas y religiosas. No hay excusa. Si conocemos al Señor Jesús, no hay excusa para no generar procesos de reconciliación. Cristo mismo es quien lo hace a través del Espíritu. El Espíritu Santo es quien prepara los corazones y las mentes para el mensaje del Evangelio. No somos nosotros. Nosotros estamos de paso. Antes hay ya un proceso bello de Dios preparando corazones y mentes de la humanidad para escuchar el Evangelio a cualquier parte que se vaya. Pero
Romanos 1 y 2 nos da por lo menos evidencia de esto, además de los textos en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo ayuda a la comunidad de fe en su responsabilidad de discernir su misión y discipulado. Es el Espíritu que nos ayuda a entender la forma en que Dios quiere que trabajemos y realicemos su misión y el discipulado al cual Él nos llama. Hay básicamente un énfasis también en este tema de la misión. En el Nuevo Testamento, la opción por la vida. Pero vean esto también muy lindo. El testimonio misional. El Nuevo Testamento apunta a la vida. No apunta a la muerte, no apunta a otra cosa. Apunta a la vida del ser humano en plenitud. Porque Jesús es la verdad y la vida. Y eso se lo enfatizó el Señor a sus discípulos y está registrado en los evangelios. El misterio de Jesús no termina con la muerte, al contrario, la resurrección y la vida del Señor marcan el comienzo de la misión de la iglesia de la nueva era que termina con la llegada del reino de Dios. Los milagros y enseñanzas de Jesús también apuntan hacia la realidad concreta de la vida. Es muy importante porque tiene que ver también con elementos que creo que nos ayudan a entender el panorama de la misión. Dios se interesa, es el propósito de los milagros, es el mensaje, eso es lo que Dios quiere llegar con nosotros, con registro de cómo el Señor opera maravillosamente a través de milagros. Antes, ahora y siempre, Dios se interesa por la totalidad del ser humano, no solo su espíritu. Eso es importante porque en la evangelización también se pierde ese elemento, el espíritu. Ustedes lo van a estar escuchando siempre. No. En la mentalidad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el énfasis es Dios salva a la persona integralmente, no solamente su espíritu, sino también su cuerpo, y hay una incidencia y Dios obra en la vida del ser humano. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Bueno, libera a las personas sometidas al poder del mal y del diablo. Si Dios se interesa por la totalidad de nuestro cuerpo, la totalidad de nuestra salvación, Dios se encarga también de liberar procesos en nuestra vida de aquello que nos ata, el mal y el diablo. Las enseñanzas del Señor Jesús, particularmente en el Sermón del Monte, demuestran cómo podemos encontrar la vida. Miren qué lindo eso también, se los dejo. Elementos ahí para que sigan trabajando en el servicio a Dios, en el servicio a los seres humanos, en acciones concretas de solidaridad cristiana. Entonces el Sermón del Monte resumido, muy importante, pero también no solamente el Antiguo Testamento nos habla de esa interacción cultural, sino también el Nuevo Testamento habla de esa transformación cultural del Evangelio. El Evangelio, cuando llegó a las comunidades donde se expandió, generó un proceso revolucionario de cambio, de transformación. El Nuevo Testamento está repleto de ejemplos que atestiguan sobre la completa relación entre el Evangelio y las culturas. Hay evidencia en el Nuevo Testamento de transformaciones culturales como resultado del impacto de la fe cristiana en contextos diversos en la iglesia del siglo I. Este es el gran desafío para nosotros también. Eso no es para antes, este es para ahora y siempre. Dios es el mismo y es el mismo espíritu que se manifiesta en nosotros, como se manifestó en la iglesia del primer siglo, en la iglesia de la historia anterior a nosotros. Y por esto es muy importante entender que la fe cristiana nació y se desarrolló en un contexto de gran pluralismo religioso y de encuentros culturales. Eso no es nuevo, cuidado con eso, eso es muy énfasis antiguo, desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Dios se manifiesta y fortalece la vida de la gente en contextos culturales diversos. La cultura es algo bello y eso hay que valorar, y la iglesia también tiene mucho que hacer al respecto. También en el Nuevo Testamento, respecto a la misión, hay énfasis escatológico. ¿Recuerdan el énfasis escatológico del Antiguo Testamento? También hay énfasis escatológico. Cuando habla los evangelios del énfasis escatológico, están hablando de que Jesucristo predicó el momento del fin del mundo con la llegada del reino. Ya el pastor Abdiel lo enfatizó en su clase.
tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. No hay coincidencias, ¿verdad? No hay estructura, ¿verdad? Gracias a Dios en ese sentido. O sea, totalmente esto está amarrado por las partes y procesos. La escatología es la doctrina o teología de los últimos tiempos, pero no es futurista. Recuerden esto, no apunta al futuro, más bien nos ayuda a nosotros a vivir en los últimos tiempos. Para eso es la escatología. El reino de Dios que ya llegó en la persona de Cristo es también el reto que tengo yo para experimentarlo en comunidad con aquellos que tienen también mi misma fe y dar testimonio de este Cristo. Con la inserción de Jesús en la historia, el tiempo se ha cumplido y vivimos ciertamente en los últimos días. No en vano han pasado casi 2000 años después de que esto se dio. Es decir, literalmente el tiempo se ha cortado. ¿Cuánto tiempo? Nadie lo sabe, solo el Señor. Entonces vivimos en los días, en el tiempo final. Este enfoque ayudará a las congregaciones a clarificar el significado de vivir en los últimos días, cuando las comunidades son conscientes de eso y buscan al Señor, encuentran al Señor claridad en cuanto a la misión al respecto. Por eso no podemos descuidar ni negar nuestra responsabilidad cristiana en el mundo. Al contrario, afirmamos nuestro privilegio y responsabilidad en participar de la misión de Dios y en el mundo. En conclusión, apenas lo siguiente. Esta no es larga. El énfasis en el Antiguo Testamento es la visión centrípeta, ¿verdad? Atraía o dirigía a las naciones a Israel. Es el énfasis de un teólogo que se llama Juan Stahl. No solamente él, sino otros. Totalmente de acuerdo. Centrípeta. De afuera hacia adentro. Pero el énfasis en el Nuevo Testamento es esa visión centrífuga, el envío de adentro hacia afuera, el envío de los discípulos a todas las naciones con las buenas nuevas. El énfasis de la misión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es integral, tiene que ver con la vida toda la vida. Tiene que ver con la dimensión de la redención de Dios en nosotros. Toda actividad de la misión abarca la totalidad de nuestra vida humana y es sagrada. No hay aquí actividad sagrada y aquí secular. El trabajo es secular. Cuidado con eso. Ese es peligrosísimo. Estar pendientes de eso, de que esto en este momento, lo que estoy haciendo es para el Señor y lo otro no. Nada de eso. Eso no existe en la Biblia. Eso no es el mensaje del Antiguo y Nuevo Testamento. El énfasis que lo que hacemos, cualquier actividad para el Hijo de Dios es sagrada, es vocación, y con eso glorificamos a Dios. La próxima clase se va a centrar también en cómo la iglesia en un momento dado, y ahí se van a descubrir ustedes y yo también, cómo la iglesia generó modelos de misión y cómo los aplicó en su propia tarea misionera, ya entendiendo cuál es el Dios que conocemos en su grandeza, ¿verdad? Repasando la doctrina en la primera clase, ya teniendo el elemento de la misión desde el punto de vista del Antiguo y Nuevo Testamento. La próxima clase se enfocará en cómo la iglesia después y a partir del siglo II generó modelos que han llegado a nosotros. Y ahí la pregunta es, no se asusten, ya estaremos en la capacidad entonces de ver qué modelo aplicaron las propias iglesias luteranas en su misión. Y eso lo vamos a descubrir en nuestra próxima clase. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias.